Bernardo Méndez, el director ejecutivo de la Fundación América Sin Muros, habla de los 52 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. ¿Hay algo que podamos hacer por ellos? Esta noche, Bernardo Méndez en La Pura Verdad. Bernardo, lo invité para hablar sobre un tema que siempre nos causa escozor. Los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. Acabamos de ver una sentencia cumplida. Tengo muchas preguntas al respecto. Desde 1976, 1,400 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos por condena de muerte. En este momento hay 50 y ¿cuántos mexicanos? 52. 52 condenados a muerte. Y cada vez que una sentencia está a punto de ejecutarse, los países mandan notas, las naciones expresan su voluntad. Pero tengo una pregunta concreta y es que no existe en este país nos da derecho a reclamar sobre la legislación en otro. Es un tema a nivel de derecho humanitario, donde las Naciones Unidas, organismos como la Corte Internacional de Justicia, contemplan el respeto a la vida. Entiendo. Es una tendencia mundial el abolir la pena de muerte y en ese sentido México se manifiesta como un país por el respeto a la vida. Obviamente que es un tema polémico, porque para muchas personas afectadas en su dolor familiar y personal, estarían de acuerdo en la pena de muerte. Sin embargo, no es una cuestión de juzgar a una persona individual, es un tema de respeto a la vida y de las tendencias mundiales contemporáneas a favor de respetar la vida. Y en ese sentido, México está como un país que está abolida hace muchísimos años la pena de muerte y que de alguna manera busca el defender a los mexicanos. De hecho, hay abogados que son pagados por el gobierno de México para la defensa de los mexicanos. En mi caso actual como director de la Fundación América Sin Muros, nosotros también coincidimos con estas tendencias abolicionistas de la pena de muerte, Gabriel. Ahora bien, ustedes trabajan desde la Fundación, el gobierno mexicano mismo paga abogados para pelear con las leyes de Estados Unidos en las cortes de Estados Unidos para evitar esas condenas y el cumplimiento de esas condenas, pero no se consigue. Y me pregunto si cada vez que sucede esto, por más que la Cancillería, en todo su derecho desde luego, y respetando el espíritu de la población mexicana, mande una nota de queja, repudie el acto, eso no cambia que esos mexicanos condenados muy probablemente serán ejecutados. ¿Es correcto? Así es. Particularmente lo que también se busca es el respeto a la Convención de Viena, relacionado con los temas consulares, porque muchas de estas personas, de acuerdo con esa convención, tienen derecho a la notificación consular. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona es detenida por alguna situación de crimen, de delito, debe ser informado el cónsul de su país. Esto es universal, es una convención de la cual forma parte Estados Unidos y muchas veces por no haber atendido la notificación consular hay irregularidades en el proceso. En el debido proceso. Y en ese sentido, pues es un reclamo también de carácter jurídico en el cual el argumento es que la persona que fue condenada no recibió a tiempo la atención legal. La atención legal, exactamente, Gabriel. ¿Qué logran hacer desde la Fundación en estos casos? Bueno, nosotros como Fundación Promigrante hemos iniciado labores hace escasamente un año, precisamente cuando se dio el proceso de elección
de Trump. Es correcto. Y por eso además el nombre de la fundación, ¿no? América Sin Muros. Y en los últimos meses hemos estado muy atentos a los temas de las personas deportadas y su reinserción laboral en México. Muchas de las personas que regresan no están familiarizadas, ya han pasado en las entrevistas que tenemos de 15 a 20 hasta 25 años fuera del país, y las experiencias laborales que tienen muchas veces no están certificadas. Esa es una labor que tenemos. El tema de pena de muerte no lo hemos abordado como una tarea, vamos a decir, primaria, fundamental, pero obviamente que sí nos interesa en general el apoyar la vida de personas que están en esa situación. Bernardo, usted tiene experiencia diplomática, un trabajo consular amplio, y me pregunto si en estos años de carrera ha visto casos en los que pueda revertirse una condena de muerte. Muchas veces hay personas que fueron condenadas de manera injusta, irregular, y no hubo una demostración fehaciente de que esa persona cometió el crimen. De hecho, hemos tenido la buena experiencia de liberar después de 10 o 15 años de prisión, hasta más, a personas que fueron injustamente condenadas y en algunos casos que estaban en el proceso de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces no contaron con la defensa, las pruebas no fueron suficientes y de alguna manera se presenta un tipo de situación en la cual las personas no contaron con todo el apoyo legal para poder defenderse. A veces hay como estereotipos. Recuerda a Gabriel que también ha pasado con poblaciones afroamericanas. Bueno, tengo cifras aquí que son impresionantes. Según el Centro de Información sobre Pena de Muerte, 20 personas blancas fueron ejecutadas por asesinar a personas negras desde 1976 y frente a eso, 288, es decir, 1.340 veces, 1.340% fueron ejecutadas por asesinar a personas blancas. Es impresionante. Hay una población claramente golpeada por esto, ¿no? Efectivamente, y en el caso también de la población mexicana y latinoamericana, guardando algunas proporciones, también se presenta el perfilamiento racial, claro. Situación de alguna manera discriminatoria. Sí, sí. Es dura la palabra de racismo es dura también. Claro que la discriminación es fuerte, pero la discriminación en este caso está ajustada además a la pena de muerte, es tremendo. Efectivamente. Yo creo que nuestro deber, nuestra labor, es seguir pugnando por el respeto a la vida y particularmente el proceso de acuerdo con los derechos que tienen las personas. No estamos pidiendo, cuando el gobierno de México o fundaciones también en Estados Unidos buscan la defensa, estamos pidiendo un debido proceso. Sí. Y esto es válido también para la población afroamericana y otras minorías que han sufrido este tipo de discriminación o condenas injustas y que son discriminatorias, Gabriel. Bueno, igual el camino que está siguiendo Estados Unidos en términos del cumplimiento de los tratados internacionales no es precisamente el más certero, pero esa es una opinión personal. La piedad no es ley. ¿Pero debe la ley ser piadosa? Yo creo que hay que valorar las circunstancias particulares de los casos. Algunas personas no están de acuerdo en ese tipo de enfoque, de que hay que ver las circunstancias, como recuerda los casos de jóvenes que han sufrido maltrato, sí. Madres que en algún momento han cometido algún crimen contra su propia familia. Están estos
elementos, ¿verdad?, que rodean al crimen, que yo pienso que debe de analizarse para tener más elementos de las circunstancias que llevan a una situación criminal. Muchas veces, a nivel internacional, los agredidos constantemente hay un momento que responden. O sea, sí, la claro. persona que ha sido humillada, que ha sido maltratada, ese contexto de humillación, como pasó en algunos países africanos, que pasa también cuando hay situaciones de linchamiento, ¿verdad? Son situaciones sociológicas, familiares, históricas, podríamos decir, que llevan a una situación de crimen. Es decir, totalmente, el delito no se puede analizar en abstracto, sí, no en su tiene entorno. que analizarse en un contexto social, económico y muchas veces de opresiones centenarias Totalmente. a poblaciones que han sufrido eso. No quiere decir que esto sea un atenuante necesariamente, pero yo creo que los abogados que tienen un sentido humanista deben de ver que la definición de un delito debe verse en las circunstancias. La fundación se llama América sin muros. ¿Eso es una utopía? No lo creo. Creo que es una búsqueda para generar formas diferentes de comunicación, no necesariamente pensando en las fronteras, pensando que en una era de globalización, en una era donde hay una comunicación instantánea a través de las redes, hay que hacer un uso, yo creo, ¿cómo llamarlo?, razonable, inteligente de las tecnologías que nos permitan romper barreras, romper muros, romper fronteras. Y no solamente en el continente americano, creo que nosotros debemos también acoger a otras personas que llegan de otros países. Alguna gente va a decir, si tenemos tanta pobreza en México, ¿por qué tenemos que preocuparnos por lo que pasa en otras partes del mundo? Y yo creo que es una visión corta, es una visión miope de no tener esta cadena de solidaridad. Yo tengo una respuesta para eso, porque no podemos pretender no mirar al mundo y después, cuando lo necesitamos, querer que el mundo nos mire. Es así de sencillo. Déjeme brindar con usted, porque se cumpla por una América sin muros. Muchas gracias, Gabriel, y gracias a tu programa.